Entre 1940 y 1970, la población total del país pasó de 20 a 50 millones de habitantes. Este fue resultado del mejoramiento general del nivel de vida de la población, en particular de la reducción de mortalidad. El rápido crecimiento de la población demandó construir más escuelas, viviendas, clínicas y hospitales, formar más obreros calificados, maestros, médicos y profesionistas en general. El Estado atendió de manera insuficiente estas demandas debido a sus recursos limitados y porque el modelo de desarrollo centralizado propició desequilibrios entre los sectores económicos. La desigualdad social y la pobreza de millones en el campo y las zonas urbanas eran prueba de las debilidades del modelo de desarrollo. El proceso de modernización no fue parejo. En muchos casos, los recursos y esfuerzos se centralizaron en la capital del país. Un ejemplo de esto es la educación, pues más de la mitad de los estudiantes universitarios y de escuela superior técnica del país se concentraba en el Distrito Federal. Pocos estados ofrecían esos estudios. Además, solo 2 de cada 100 jóvenes estaban inscritos en instituciones de educación superior. Era claro que la educación pública era insuficiente para la población que crecía rápidamente. Los beneficios desiguales producidos por el crecimiento económico causaron protestas sociales de obreros y campesinos contra el monopolio del PRI. Un antecedente del movimiento del 68 fueron las huelgas realizadas por médicos en 1964 y 1965. El motivo principal de esas huelgas era exigir una mejoría en sus condiciones de trabajo. La represión de protestas era prueba del autoritarismo del gobierno y de que la democracia en México era una simulación. Para disminuir este radicalismo, el gobierno emprendió en 1962 una reforma electoral como una forma de garantizar la represión política de las minorías en la Cámara de Diputados. Pero los conflictos sociales siguieron, igual que las respuestas autoritarias del gobierno, lo cual generó que la clase media sintiera una creciente desconfianza al poder. En julio de 1968, una disputa entre estudiantes de la Ciudad de México fue disuelta violentamente por policías. En unos cuantos días, el conflicto adquirió grandes proporciones al incrementarse la reacción violenta del gobierno que violó la autonomía universitaria y los derechos de los alumnos y las escuelas. Los estudiantes de diversas escuelas y centros de educación superior formaron el Consejo Nacional de Huelga, CNH. A pesar de que sus demandas eran moderadas, el gobierno se sintió amenazado. Se negó a ceder peticiones estudiantiles y respondió con mayor dureza. Al gobierno le urgía resolver el conflicto, puesto que se acercaba el 12 de octubre, fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos en la capital del país. México era el primer país de Latinoamérica y del tercer mundo que lo organizaba. La imagen de México como país moderno, que había empezado a construirse 20 años antes, estaba en juego. El gobierno pensaba que los estudiantes estaban influidos por agentes del comunismo internacional y por ideas izquierdistas. Además, ponían en riesgo la imagen de nuestra nación en el mundo. La respuesta fue la represión violenta. La tarde del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se celebraba una concentración convocada por CNH de no más de 4,000 personas, que fueron rodeadas por 5,000 efectivos del ejército y de las guardias presidenciales, además de policías judiciales y grupos paramilitares. Casi al fin del motín, como a las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevoló la plaza y desde este se dispararon luces de bengala, que supuestamente fueron la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en los edificios cercanos, dispararan contra los estudiantes y militares. Estos pensaron que los agresores eran los estudiantes y repelieron el ataque, pero la confusión fue tal que los disparos del ejército hicieron blanco en la multitud. Durante décadas el número de víctimas fue incierto, se habló de cientos de muertos y heridos.